¿Por qué nos ungen? Aquellos que les han ungido, ¿por qué les han ungido? Cuando están en la preparación para una cirugía, por una enfermedad, por un problema, por el perdón de los pecados. Bien, el día de hoy, hermanos, reflexionaremos de manera breve, pero sustancial, acerca de este tema, la unción a los enfermos. Y ahorita van a entender por qué puse la unción a los enfermos y no solamente la unción. Bien, hermanos, vamos a iniciar y le invito a que se pueda ubicar en Santiago capítulo 5, verso 13. Santiago 5, verso 13. ¿Se encuentra en la cita, hermano? Hermanos que están en la transmisión, ¿están en la cita? A menos que vengan ahí en el metro, pues no van a poder, ¿verdad? Porque están en la transmisión. No pueden encender su Biblia, ¿no? Pero quiero que escuchen esta palabra, hermanos. Dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Es una pregunta que hace Santiago. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno de ustedes está feliz? ¿Qué dice, hermanos? ¿Y por qué entonces cuando cantamos grande gozo en mi alma, todos serios, ¿no? Y no se evidencia el gozo, ¿no?, del Señor? Pero bueno, continúo con esto. ¿Alguno está enfermo, dice Santiago? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Verso 15. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, ¿qué, hermanos? Les serán perdonados. Verso 16. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Amén. ¿Quién será esa persona justa? ¿El pastor? No necesariamente, hermano. ¿El ministro? No necesariamente. Vamos a reflexionar a lo largo de la palabra de Dios, a lo largo de estos minutos, este punto, hermanos. Pero para poder entender, hermanos, el oficio pastoral de la unción por el perdón de los pecados y para invocar sanidad, tenemos que entender, hermanos, que nosotros como seres humanos, como hombres, como mujeres, hermanos, tuvimos que convertirnos de nuestra vida pasada, ¿sí? Y la conversión implica, hermanos, de manera lógica, una renuncia a la práctica del pecado. Y a una firme decisión a no pecar, para empezar. Aquellos que creemos en la unción, aquellos que decimos pasavoz, Dios te bendiga, cantamos himnos, estribillos, alabanzas y nos venimos a sentar acá, se supone que ya nos hemos convertido y que hemos dejado el pecado, ¿en dónde, hermanos? Atrás, se supone, ¿no? Veamos en la escuela sabática hace 8 días, hemos sido circuncidados, pero completamente, no nada más un pedacito de piel, completo en el acto bautismal. Dejamos la carne ahí y fuimos circuncidados enteritos porque la carne quedó allá. Bien, la vida cristiana consiste en un dejar que tiene que ver, hermanos, con actitudes y prácticas que transgreden las leyes divinas. Siguiente, por favor, diapositiva por los hermanos que están anotando sus citas. Dejamos atrás las prácticas, dejamos atrás actitudes que transgreden las leyes de Dios. Pero también, hermanos, es un hacer, no nada más es dejar y encapsularme, aislarme, sino también es un mover, es un hacer. Lo vimos a partir del 2019-2020 al impulso del Espíritu Santo, el eslogan de la iglesia. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Previo a la pandemia y durante la pandemia. Al impulso del Espíritu Santo. Implica un mover que consiste en la adopción, hermanos, de nuevas formas, de nuevas normas, de nuevos modelos de conducta, nuevas actitudes a favor del prójimo y de nosotros mismos. Dicen los alcohólicos anónimos, yo no puedo compartir amor si primero no me amo yo.
Entonces, si yo comparto bendición a mi prójimo, pero también me procuro yo también, ¿no, hermanos? Procuro no caer en pecado, y si estoy en la tentación, pues me pongo alerta, ¿no, hermanos? De allí, hermanos, nace la necesidad de la labor pastoral, en el que el uso de las Escrituras es fundamental, hermanos. La labor pastoral en el acompañamiento del hombre o la mujer que está luchando por dejar el pecado atrás es fundamental. Quiero que se ubique en Primera de Juan 2:1. ¿Qué nos dice Juan aquí, hermanos? Primera de Juan 2:1. ¿Cómo dice su versión al inicio? Hijitos míos. Mi versión dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, que es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. ¿Sí, hermanos? Juan escribe con una actitud pastoral, mis pequeños hijos, mis queridos hijos, hijitos. Pero lo cierto, hermanos, y lo triste es que el pecado puede presentarse en algún momento de la vida del convertido. ¿A poco usted está exento, hermano? ¿Está exento, hermana? Estamos propensos a que el pecado en algún momento de nuestra existencia, de nuestro caminar cristiano, vuelva a aparecer. Por ello, hermanos, es importante la provisión divina a través de la vida en comunidad. No podemos vivir aislados. No podemos vivir como en la edad del cobre, de las cavernas, para no contaminarme del hermano que tiene ideas, el hermano que tiene prácticas, de ese matrimonio que no podemos vivir aislados. Es importante la vida en comunidad. ¿Qué es la vida en comunidad? La vida de iglesia. Y no solamente es el día viernes al atardecer o el sábado o el domingo temprano, sino es todos los días. A veces he ido a una visita y llega un hermano ahí también a visitar. ¡Qué bueno! Esa es la vida en comunidad, hermanos. ¿Sí, hermanos? Que es la vida en comunidad, es el espacio creado por Dios para que todos nosotros como creyentes podamos ser ayudados, socorridos, sostenidos en las circunstancias que atentan contra el propósito de ir creciendo en gracia, fe y buenas obras. ¿Nos animamos o no, hermanos? ¿Sí o no? Estamos enfermos y estamos tristes ahí, arrinconados, pero vemos que alguien nos manda un WhatsApp, una llamada o una visita y nos cambia el panorama, ¿no, hermanos? Vemos las cosas de otro color. Entonces, hermanos, la iglesia se convierte en una comunidad sanadora. Una comunidad sanadora, donde tanto el afligido como el que lleva el buen ánimo, el que está bien, el que visita, el que provee, el que habla, el que manda un mensajito, puede no solamente orar y cantar alabanzas, puede hacer mucho más. Con su presencia puede escuchar, puede dar una palabra, puede abrazar. Santiago 5:13 dice, ¿alguno de ustedes está pasando dificultades? Que ore. ¿Alguno de ustedes está feliz? Que cante alabanzas. Esto nos permite, hermanos, ser acompañados en tales acciones de adoración personal y convertir nuestra aflicción y el buen ánimo del que visita, del que sostiene, del que procura, en razones congregacionales, hermanos, para unirnos juntos al sufrimiento del que sufre, valga la redundancia. Sentir empatía por el que está sufriendo, hermanos. El que está sufriendo llama a los ancianos, llama al hermano o a la hermana. ¿Y qué se crea en ese ambiente, hermanos? Empatía. O al menos es lo que se espera. Primera carta a los Corintios, hermanos. Si una parte sufre, 1 Corintios 12, 26, 27. Aquí está. 1 Corintios. Si una parte sufre, ¿de qué parte está hablando? Del cuerpo, ¿no?
Si una parte del cuerpo sufre, las demás partes también sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Si todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo, y alguien se duele, pues todos sufrimos, hermanos. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos acompañamos, hermanos, logramos terminar con la aflicción, nos ayudamos a sobrellevarla o en el mejor de los casos a convertir esa aflicción en un motivo de gratitud, gozo y alabanza a Dios. Gloria a Dios por lo que me está pasando y me ha tocado ver, hermanos, que en el sufrimiento levantan las manos a Dios, levantan la mirada al cielo y dan gracias a Dios. Pero, hermanos, ¿qué pasa cuando el pecado se apodera de usted o de mí? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, hermanos? Es donde la comunidad sanadora, es donde la iglesia recobra un motivo, un quehacer, hermanos. No se puede quedar ahí inerte. No, pues que Dios lo bendiga, ¿no? Al hermano Israel. No, ya el hermano tiene como un mes que no viene, pues ya conoce, no podemos rogarle. No, el hermano está enfermo, el hermano Israel está, pues que ore, no le habla al pastor. Hermanos, no podemos quedarnos así. Cuando el pecado llega, hermanos, nosotros tenemos algo que hacer como iglesia de Dios. Y la madurez cristiana se evidencia cuando prestamos nuestro oído para atender las necesidades del hermano. Pero no solamente escuchar, te está pasando eso. El Señor algo está queriendo decirte. Tiene que arrepentirse, hermano, porque el Señor lo está castigando. ¿Han escuchado eso, hermanos? Eso no es madurez espiritual. La madurez espiritual es aprender a escuchar, hermanos, pero sin juzgar. Como dice el dicho, escuchamos, no juzgamos. Sin juzgar. Sin condenar. Y de manera amorosa aceptar a aquel que nos ha confesado sus pecados. ¿Por qué? Porque yo no soy un santo. Y tampoco usted. Todos somos pecadores y entre pecadores, dice la palabra de Dios, nos tenemos que acompañar. ¿Para qué? ¿Para continuar pecando, hermanos? No, para crecer, para dejar el pecado ahí atrás. Ciertamente, hermanos, la enfermedad es el principal enemigo del ser humano. La enfermedad, ¿sí o no, hermanos? Que me duele acá y lo dejamos pasar. Pero cuando ya afecta otras cosas, entonces ya vamos al doctor y ahí veo a las personas, ahorita que fui con mi David a llevarlo a consulta el día de ayer, veo a las personas todas angustiadas. ¿Por qué? Porque la enfermedad es algo que nos quita la paz. Crea en nosotros angustia, nos quita el sueño, hermanos. Entonces, la enfermedad, hermanos, es el principal, dicen algunos escritores, el principal azote desde épocas antiguas, hermanos. Porque la enfermedad exige una acción cristiana, una acción pastoral y comunitaria para con el creyente enfermo. Es ahora sí una cachetada para todos. Cuando hay un enfermo, es una cachetada para que despertemos todos. Está el hermano enfermo. Si el pastor lo está viendo, ¿nada más el pastor es el único hermano que tiene? La comunidad sanadora en los tiempos antiguos, hermanos, tenía ante el enfermo la acción más específica, pues el dolor de la enfermedad no solo tenía causas físicas, sino emocionales y también espirituales. Y no nada más en la antigüedad, también el día de hoy. No solamente el enfermo está enfermo en la carne. ¿En qué más nos enfermamos, hermanos? Las emociones. Tienes que ir al psicólogo. No, yo no estoy loco. No, estás enfermo en las emociones. Estás enfermo en tu espíritu. ¿De qué manera se manifiesta la enfermedad en el espíritu, hermanos? Todo está mal. Espiritualmente, dejo de ir a la iglesia, no aprendo nada. Dicen lo mismo, no dicen lo que yo quiero escuchar. Ya lo pensé en voz alta.
Eso es una evidencia, hermanos, de enfermedad espiritual. Y este hermano o hermana, pues necesita la compañía de todos nosotros. ¿Sí, hermanos? Pero lo maravilloso, hermanos, de esto es que cuando el enfermo se da cuenta de que la comunidad está volcada hacia él o hacia ella, hermanos, él es consciente del amor, del servicio amoroso que brinda la iglesia y puede dar gracias a Dios. Y bueno, sí es cierto, ¿no? ¿Cuántos somos por acá? Como 300, 350, 500. Bien complicado que vayan 200, 150 hermanos a vernos, ¿no? Pero con 1 o 2 hermanos que vayan a vernos, yo creo que ya se llena nuestro corazón de gozo, ¿no, hermanos? ¿Sí? Bueno. El enfermo era quien debía llamar a los enfermos, a los ancianos. Bueno, también a veces estamos enfermos, ¿no? Los ancianos. El enfermo llama al anciano o llamaba al anciano para que, el anciano es el pastor o el ministro de la iglesia, para que ellos fueran a orar por él, y eso usted lo encuentra en Santiago 5:14. ¿Bien? Bien, hermanos. La acción de los hermanos en la fe, la acción de los líderes espirituales de la iglesia y de representantes de la congregación consiste en la oración y la unción con aceite, que mezclados con fe y de acuerdo a la soberanía divina, pueden sanar al enfermo. Mi esposa es psicóloga y ella puede dar fe de que el estado anímico en un enfermo es importantísimo. Sí, hermanos. Si el enfermo está todo ahí achicopalado, triste y que ya no quiere nada, pues se va, deja de comer y ya no tiene motivos para vivir. Pero si el enfermo se encuentra animado, confiado en Dios, y la congregación o cada uno de nosotros le recordamos que el Señor está ahí, que nosotros también estamos orando por él o por ella, el ánimo se levanta, hermanos. Santiago 5:15 dice en la primera parte, una oración ofrecida con fe va a sanar al enfermo y el Señor hará que se recupere. Oración con fe. Pero, hermanos, la promesa de sanidad al enfermo se acompaña también de la promesa que tenía que ver con la condición del pecado. ¿Por qué? Porque somos pecadores. No solamente, Señor, quítame este dolor en el estómago que tengo. No, Señor, quítame también esta mochila de pecados y de cargas que traigo aquí atrás. ¿Sí? ¿Qué hacía Jesús? Antes de sanar a alguien, levántate y anda. Antes de que parara el flujo de esa mujer, antes de que esto y que el otro, siempre decía, tus pecados te son perdonados, levántate y no vuelves a pecar. Santiago nos invita, hermanos, a la iglesia a practicar la confesión de los pecados en comunidad, ya que era Santiago testigo de la enorme gracia perdonadora de Dios, ofrecida al pecador arrepentido. Está la frase, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Mentira. Dios detesta al pecador. ¿Y cuál es la recompensa del pecador, hermanos? La muerte, la segunda muerte. ¿Qué si ama al Señor? ¿Qué decía el Señor de David? Un hombre conforme a mi corazón. Y David no era un santo que digamos, era un vil pecador y muchos pecados, asesino, adúltero. Pero la vida de David después de pecar fue de arrepentimiento. Entonces, Dios ama al pecador que se arrepintió, tiempo pasado, al pecador de atrás, pero que ahora es una nueva criatura. ¿Sí, hermanos? Los pecados y las ofensas deben confesarse a Dios, pero también al hermano que usted más confianza le tenga, para que no se quede usted con él. Como decía el comercial del Canal 5, ¿se acuerdan, hermanos, hace años? A quien más confianza le tengas. Puede ser un hermano, puede ser al pastor, no necesariamente al pastor, a varios hermanos, pero con el fin, hermano, de que el hermano al que usted se acerque
sepa usted que le va a ayudar a crecer, no a mantenerse igual o peor, sino que le ayude a crecer. Santiago 5:16 en la segunda parte dice, para que seamos sanados. Para que seamos sanados. Cuando nosotros, hermanos, mostramos nuestra convicción de pecado, nuestro arrepentimiento sincero y nuestra determinación de no volver a pecar, hermanos, cuando los ancianos, cuando el pastor, cuando el ministro hace la oración por mí y me ungen con aceite, hermanos, entonces mis pecados son perdonados y también yo soy sanado. Pero a veces la sanidad no llega como yo la quiero, hermanos. Me duele acá el estómago, pero el Señor ya me sanó el espíritu. ¿Sí, hermanos? Una oración con fe siempre es respondida, hermanos. Pero a veces nosotros no entendemos la respuesta de Dios. Porque a veces nos aferramos a lo que nosotros queremos escuchar. Sin lugar a dudas, hermanos, la oración por el enfermo es una acción comunitaria. La unción con aceite tiene la intención de solidarizarnos con el dolor, con la angustia, con la soledad, con la frustración que trae consigo el hermano con toda la carga de la enfermedad de atrás, hermanos. Enfermedad física, emocional o espiritual. Y lo hermoso, hermanos, de la oración acompañada de la unción con aceite, tiene, hermanos, dice un escritor, un nivel mayor de bendición posible. ¿Cuál es eso? Ofrece al pecador arrepentido que confiesa su pecado o sus ofensas a los hermanos de su iglesia, recibe la gracia del perdón, hermanos. El regalo del perdón. Entonces, hermanos, echemos mano de esta bendición. Siguiente, por favor, David. Yo dije que no me iba a tardar. Vamos a ver de manera breve, hermanos, en los registros, solamente algunos, porque hay más registros, solamente como referencia. ¿Cuándo se utilizaba la unción en los registros bíblicos? Uno de ellos se usaba para consagrar los objetos, ¿se acuerdan, hermanos? En el tabernáculo, Éxodo 30, 22 al 25. Bueno, hasta el 33, Éxodo 30, 22 al 33. No lo voy a leer porque es extenso, usted lo puede leer en casa. Pero aquí, hermanos, les dejo las citas y el 49 al 11 especifica cómo el Señor le dice a Moisés que prepare aceite de la unción, y es donde nosotros encontramos la fórmula, ¿no? Luego el Señor le dijo a Moisés, verso 22, recoge, verso 23, especias selectas, 6 kilos de mirra puras, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de cálamo aromático y 6 kilos de casia, calculando según el peso del ciclo del santuario. Consigue también 4 litros de aceite de oliva. Con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso, combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción. Esto. ¿Sí, hermanos? Y de ahí, versos más adelante, pues ya viene la indicación, a partir del verso 26, da la indicación de que pues unja todos los utensilios que se utilizaban en el tabernáculo. ¿Sí, hermanos? Declarándolos de esta manera santos para el servicio al Señor. Bueno, es un testimonio, es un ejemplo, no quiere decir que nosotros lo vamos a hacer. Es un testimonio que quedó registrado de lo que el Señor le pidió a Moisés específicamente para esa comisión en especial, hermanos. ¿De qué otra manera recurrían a la unción, hermanos? Para poder consagrar a sacerdotes. Verso 27, un poquito más adelante de este pasaje, verso 30. De Éxodo 30, unge a Aarón y a sus hijos con el mismo aceite que ya había preparado Moisés. Ahora unge a Aarón y a sus hijos a fin de consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. Y si usted se asoma un capítulo anterior, Éxodo 29, verso 7, luego úngelo derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. ¿Sí? Entonces la unción también se usaba en la antigüedad para poder consagrar a los sacerdotes
que iban a estar al servicio del Señor. También, hermanos, yo creo que esta imagen ya usted la recuerda, ¿no? O la asocia más. ¿Quién es? Es un rey, o iba a ser un rey. ¿Quién es? ¿Saúl? No, ¿cómo que Saúl, hermano? Es David y Samuel, ¿sí? Primer libro de Samuel, 16 del 12 al 13, ahí lo encuentra. También era una manera de nombrar, consagrar a un gobernante. Y así lo siguen haciendo, y así lo hicieron por muchos siglos y algunos milenios en muchos reinos. También, hermanos, se utilizaba de manera personal. Salmo 23:5 dice: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi cosa se desborda en bendiciones. Se utilizaba también, se ponía en aceite, porque era de un aroma agradable. ¿Cuándo, hermanos? Cuando estaban gozosos, era una señal de gozo, una señal de bienvenida. Te ponían aceite en tus pies cuando llegabas a un hogar y te daban la bienvenida. Te sentías bienvenido cuando te acicalaban los pies con el aceite, después de caminar no sé cuántos kilómetros. ¿Sí, hermanos? Era también una señal de salud o de bendición. Cuando una persona usaba aceite de la unción, bueno, para este aceite preparado, hermanos, era señal de que en su hogar no había luto, no había aflicciones. Siguiente, por favor. Le digo, hay más relatos, hay más ejemplos, pero solamente tomé como referencia estos. Pero también hay otros importantes. 3 mujeres ungieron a Jesús. ¿Sabía, hermanos? Número 1, María de Betania, hermana de Marta y de Lázaro. Ungió los pies de Jesús. Tomó, dice la Escritura, una libra de perfume de nardo puro, muy valioso, costosísimo, y ungió los pies de Jesús y se los secó con sus cabellos. Juan 12, del 1 al 8, como referencia. María de Betania, hermana de Marta y de Lázaro. Una segunda mujer fue la mujer pecadora. Ahora sí lo registra la Biblia, ¿no? Que llorando encuentra a Jesús. Yo creo que es la que más ubicamos todos. Encuentra, se arrastra y llega a los pies de Jesús y comienza a regar los pies de Cristo con sus lágrimas. Y con sus cabellos limpió sus lágrimas. Y después toma un perfume que traía en un frasco de alabastro y lo vierte en sus pies. Lucas 7, 36 al 50. Y aquí hay un dilema, una tercera mujer. Originalmente le había puesto mujer sin nombre, pero se escucha muy feo. Tenía un nombre. Mejor le puse aquí en la diapositiva una mujer no identificada, ¿sí? Esa mujer que aparece en Mateo 26, del 6 al 13, o Marcos 14, 3 al 9, Mateo 26, 6 al 13 y Marcos 14, 3 al 9, se menciona que cuando Jesús estaba en casa de Simón, un hombre que había tenido lepra en Betania, una mujer aparece en escena y vierte sobre la cabeza de Jesús un perfume muy costoso. Y aquellos dicen, no, es que ¿por qué desperdició un perfume tan costoso? Y Jesús les dijo, ella ha hecho lo mejor que pudo haber hecho, porque me está preparando este cuerpo para el sepulcro, para la muerte. Entonces era la señal, hermanos, de que él iba a morir, una señal profética ya. Pero algunos estudiosos proponen, hermanos, que esta mujer, no identificada, es la misma María de Betania por el lugar, porque estaban en Betania, en casa de Simón. Es la propuesta que algunos estudiosos dan, ¿no? Que puede ser la misma de arriba, pero bueno, la Biblia no lo especifica, entonces queda esa incógnita, ¿no? Pero
pudiera ser que sí sea o no. Entonces, hermanos, siguiente, por favor. Ya voy a empezar a aterrizar esto. ¿Dónde está nuestro ingeniero? Ahí está. Muy bien. ¿Qué vemos ahí, hermanos? El aceite, ¿no? Los discípulos de Cristo fueron enviados a muchos lugares y ungían con aceite a muchos enfermos y estos enfermos sanaban. Eso lo encuentro en Marcos 6, 12 al 13. ¿Sí, hermanos? Para nosotros, usted y yo, la unción nos ayuda a fortalecer nuestra fe frente a las aflicciones de la vida. Nos fortalece, hermanos. A usted y a mí nos han ungido. ¿Qué se siente cuando nos ungen y oran por nosotros? Se siente rico, ¿ah? Se siente uno protegido, se siente uno abrazado. Cuando acudimos a alguien, nosotros, cuando acudimos a ungir a alguien, cuando yo voy a ungir a alguien, generalmente le pregunto, hermano, hermana, ¿por qué cree que le está sucediendo esto? Les doy la oportunidad de expresarse, hermanos, porque quiero escucharlos. ¿Y qué creen que es lo que generalmente me responden? ¿Qué creen ustedes que los hermanos o las hermanas me dicen? Es que el Señor me está tratando de llamar la atención. Es que el Señor me está castigando. Esto, hermanos, es el resultado de esta idea del premio castigo de la cultura que se ha metido a la fe. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué digo esto? Porque usted sea justo o injusto, la enfermedad va a llegar. No solamente le llega a los pecadores, también a los que hacen la voluntad de Dios. Las aflicciones van a ocurrir, hermanos. Sea usted de la iglesia o no sea de la iglesia. Seremos atormentados por ese aguijón en la carne o en el espíritu, hermanos, día o de noche. A veces nos mostramos muy fuertes acá, pero en nuestro cuarto somos un bebé que tiembla con ese aguijón, atormentado y no nos permite dormir. Y amanecemos porque somos atormentados por esa enfermedad o esos pensamientos que nos quitan la paz. ¿Y eso quiere decir que usted es pecador? No necesariamente. Somos carne, somos débiles, somos finitos. Lucharemos con la angustia de esa enfermedad o mientras esperamos los resultados de esos estudios que nos están quitando la paz. Incluso, hermanos, llegará nuestro principal enemigo, que es la muerte. Justos y injustos vamos a morir. No lo dice el hermano Israel, lo dice primera carta a los Corintios 15, verso 22. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán. Y el verso 50 de ese mismo capítulo, lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Y verso 53, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados, ¿en qué, hermanos? Cuerpos inmortales. Entonces, esto que nos sostiene, esta humanidad de 70 kilos que me sostiene, sí, hermanos, no que 70, 80, ya había quitado 10. No, esta humanidad de 80 kilos que me sostiene, algún día, hermanos, va a perecer. ¿Y será un castigo de Dios, hermanos? No, porque eso nos va a llegar a todos. Por eso, mi labor pastoral es, hermano, no es un castigo de Dios. Son circunstancias, son consecuencias de decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida. Y a veces, hermanos, somos víctimas o daños colaterales en algunas circunstancias. Y esto es la manifestación de que vivimos en la injusticia del pecado.
Existe el pecado y mientras exista el pecado, va a existir la maldad y también la muerte. Pero nosotros, a diferencia de quienes no conocen de Dios, hermanos, nos aferramos a una esperanza y esta es la de la sanidad y el perdón de nuestros pecados. Y una manera de recurrir a ella es llamar al pastor o a los ministros de la iglesia para que vayan a donde estoy o yo ir a donde están, si es que están mis posibilidades, o viceversa, que generalmente nosotros vamos, hermanos. ¿Para qué? Para que eleven una oración junto conmigo y mi familia y el pastor, elevemos una oración en favor del enfermo y apliquen el aceite de la unción en la frente. No como un acto mágico, no porque el aceite en sí sea milagroso, hermanos, porque este aceite no es milagroso. Y también se los digo, ese es un emblema, no es milagroso. Quien hace el milagro, quien da la sanidad, es el Dios bueno que está en los cielos. Salmo 133. ¿Qué simboliza? ¿Qué representa la unción? Se lo sabe de memoria. Verso 2. Pues es tan preciosa, aquí habla de la armonía, pero la armonía es tan preciosa como el aceite de unción. ¿Sí, hermanos? Que se derramó sobre la cabeza de Aarón y corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón. Contextualizo, es tan refrescante por las mañanas como el rocío del Iztaccíhuatl. El monte Hermón era un monte como este. ¿Sí, hermanos? Y regaba con frescura a los pueblos de abajo, que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso, ¿qué, hermanos? La vida eterna. Aquí habla de la armonía que es agradable y que se siente igual que el aceite de la unción. Entonces, el aceite de la unción, hermanos, es refrescante, es unidad, es fortaleza, es vida eterna, es bendición. Lucas 10:34 dice, se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. ¿De qué hablamos aquí? ¿De quién hablamos, hermanos? Del buen samaritano, que sanó las heridas del enfermo con aceitito, hermanos. Tenía propiedades curativas. Entonces, el aceite, hermanos, es sinónimo de alivio, sanidad, consuelo, ternura, armonía, bendición, perdón, pertenencia y lo que usted quiera agregarle ahí. Ese es el fin, hermanos, por el cual nosotros utilizamos este aceite cuando oramos. Siguiente y última diapositiva, por favor. Solamente quiero hacer algunas aclaraciones. Nosotros, hermanos, mi hermano que ya fue copastor en alguna ocasión, nosotros ungimos, hermanos, a los hermanos que nos lo solicitan. Y no nos negamos. Bueno, al menos creo que no nos negamos, ¿no? Tratamos de hacer el esfuerzo por estar ahí. Lo hacemos de manera personal. O por medio, el hermano puede solicitar por un familiar. Mamá, papá, un hermano o un hermano de la iglesia. Puedes avisarle al hermano que a ver qué día puede venir a ungirme y cuando me dicen, me voy en ese momento, hermanos. ¿Sí? Si es que estamos libres o con ese espacio, ¿no? Entonces, hermanos, vamos, oramos, imploramos una oración en favor de esa persona. Pero también hay dudas, hay interrogantes. Porque alguna vez me vieron ungir a un bebé. Y me dijo un hermano posteriormente, hermano, ¿es correcto ungir a un bebé? ¿A un niño pequeño? Pues él no tiene conciencia, él no lo solicitó. Sí está enfermo, pero pues él no tiene esa capacidad. ¿Válida la pregunta, no, hermanos? Válida y lógica. Nosotros oramos por una criatura pequeña porque de esa manera se fortalece la fe del papá, de la mamá o del tutor. Y cuando oramos con fe dice la palabra que ¿qué? Sanará al enfermo. Si bien es cierto la criatura
no es consciente de lo que está sucediendo. Pero el papá o la mamá o el abuelito o el tío me trajo a su criatura porque espera que oremos por él o por ella. ¿Qué pasa si yo le digo, no puedo orar por el bebé? ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a sentir en su corazón? No se cumplirá lo que se espera, ¿no? Que es protección, ternura, acompañamiento, pertenencia, atención, cuidado. ¿Cómo se dice? Cuando te pones en el empatía. Pero por otro lado, hermanos, también considero que es importante aclarar y mencionar lo siguiente. Nosotros no ungimos ¿a quiénes? Al timón, no. No, hermanos. No. Tampoco a quién ungimos, hermanos. Hermano, una vez me hablan a las 2 de la mañana, hermano, ¿puede venir a ungir mi casa? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que escuché un ruido en el otro cuarto. Hermano, pues para empezar no creemos en esas cosas. Deje de ver películas de terror. Para empezar, pues que, ¿cómo dice el dicho? En pocas palabras, de lo que tú te alimentes es lo que vas a estar pensando y diciendo y hablando y viviendo, ¿no? Y si tuve que hablar con esa hermana, nosotros no ungimos ni coches, ni casas, no, porque son seres inmateriales. Ellos no tienen, en ellos no hay un objetivo de salvación o perdón de pecados. Por lo tanto, ni en las mascotitas, por más que las queramos. Yo tengo 3 mascotas y las quiero mucho, pero pues, ahí está. Entonces, solamente esa aclaración, hermanos. Y tampoco, porque también vi en un manual para esos tipos de temas, pues me pongo a revisar. Y de iglesias hermanas que se han separado de nosotros, no voy a decir el nombre, pero tengo ahí los fundamentos doctrinales de todas las iglesias que se han separado de nosotros, y reviso este tema, y en una de ellas dice que se permite, al menos ellos, que si yo no puedo ir, puedo echar aceite en un pañuelo y el hermano puede llevárselo al enfermo. Como que no es del todo correcto, ¿no? Porque entonces le estamos dando un valor más allá de un emblema que fortalece nuestra fe, a un valor, no sé, no quiero decir la palabra, pero usted ya la pensó, idolátrica. ¿No? Que estamos en una línea bien delgada, hermanos. Somos idólatras por naturaleza. Entonces, hermanos, tiene que ser personal entre el pastor, el ministro y el enfermo. Cada día, hermanos, es una nueva batalla que tenemos. Contra el pecado, contra las tribulaciones de la vida. A veces, hermanos, el futuro se ve muy sombrío desde nuestra perspectiva humana. Pero si nosotros, hermanos, nos tomamos de la mano de Dios, vamos a poder salir adelante. Cuando usted se siente enfermo, hermano, con toda la confianza, llame al pastor o al ministro de la iglesia para que vayan, oren por usted. Y el Señor, mientras hacemos la oración, aplicamos aceite de la unción en su frente. Y de esa manera, cuando oramos con fe, el Señor perdona nuestros pecados y nos da la sanidad que necesitamos. ¿Por qué, hermanos? Primera carta a los Corintios 15:57 dice: pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Por medio de quién, hermanos? Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.